Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues siendo las 5 en punto, vamos a arrancar con este webinar, que este es el segundo de una saga de tres que preparamos para ustedes y la idea es como poder acompañarlos en este proceso que ha sido tan turbulento para todos, el tema de los aranceles. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos un webinar que esperemos sea muy productivo para ustedes. Y vamos a empezar con María Luisa Boyce, quien es nuestra vicepresidenta de Asuntos Públicos Globales. Ella ya nos acompañó en el primer webinar y nos va a llevar un poquito más por una introducción para este webinar. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Espero que tengan un buen día. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Y si pasamos a la siguiente slide, por favor. Vamos a ver dónde estamos, de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Hoy vamos a hacer un repaso de cómo estamos en el proceso de los aranceles, cómo están impactando a México, a América Latina. Y quiero primero ver las tres círculos que ven ahí a grandes rasgos en un momento. Todo lo que está dentro del TEMEC está a 0% en cuanto a tarifas, ¿no? ¿Cómo nos vemos impactados en ese momento? Ese es el tratado México, Estados Unidos y Canadá. El resto del mundo está en este momento con una tarifa del 10%. Y China en este momento está con una tarifa del 30%, que es una tarifa de 20% de fentanilo más el 10% de la tarifa recíproca. También tiene otras tarifas que se impactan. Y lo que quiero ponerlos al tanto es, bueno, ¿cómo estamos viendo este análisis? En qué momento vamos de las tarifas y las aranceles? Definitivamente, como vamos a escuchar hoy con nuestro presentador, está la ventaja de poder utilizar y apalancar el TEMEC, el acuerdo comercial. Estamos viendo también cómo se está manejando la discusión de esos aranceles recíprocas y necesitamos que también estemos al tanto de cuáles son las tarifas del tipo 232 que se están implementando que impactan el aluminio y el acero y sus derivados. También tenemos otro tipo de tarifas que se están investigando en este momento, como los productos farmacéuticos y los semiconductores. Todo eso está tomando paso en este momento y para que podamos salir adelante, como lo discutimos en el webinar anterior, es necesario que estén al tanto, que se mantengan al tanto de qué cambios están sucediendo y cómo se está manejando cada proceso y la implementación. También es muy importante, y eso lo hemos hablado, que conozcan bien su producto, cómo lo describen, cómo manejan ustedes el saber cómo se hace ese producto y de esa forma tienen una mejor idea de qué tarifas los van a impactar o cómo pueden ustedes utilizar y apalancar las herramientas que existen en este momento. Lo tercero, que también lo charlamos la vez pasada, es muy importante saber con quién están trabajando. Trabajen con socios que les ayuden, que conozcan bien el mercado de destino, que les ayuden a manejar mejor cómo manejar, cómo proporcionar, qué información se necesita para proporcionar a las aduanas del destino a donde ustedes vayan y también que puedan saber cómo va a funcionar ese mercado y poder llegar a tiempo para sus clientes. Finalmente, creo que lo otro que es muy importante, y eso lo hemos charlado mucho, es conocer bien a su cliente, ¿no? Al destino a donde van, porque a pesar de que tenemos los aranceles o las conversaciones que se están haciendo de los diferentes cambios, al final del día lo que queremos es que la experiencia sea positiva para su cliente, que pueda recibir su producto y el trabajar, el saber con quién estás trabajando, cómo se están manejando las cosas, eso ayuda. Entonces creo que esto es muy importante para tenerlo al tanto. Y el día de hoy estoy emocionada por nuestro ponente que hemos invitado. Es el abogado Eduardo Reyes Díaz Leal. Me encanta, mexicano por nacimiento y de corazón. Me encanta, abogado Reyes. Cuenta con 3 licenciaturas, Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales y Derecho, y cuenta con diferentes especializaciones, incluyendo maestría y doctorado en la Administración de Empresas.
así como especializaciones de liderazgo, persuasión, administración y negocios de la Harvard Facultad de Leyes y Escuela de Negocios y Southern Methodist University. También es socio director de la firma de consultores y abogados GBI Trade and Law, especializada en comercio exterior y aduanas, y dirige la Escuela de Negocios Global Business University. Es autor de 135 libros, tanto de comercio exterior, negocios, logística y aduanas, así como de desarrollo humano, y es el editor responsable del Compendio de Leyes Sistema Aduanero Mexicano. Además, es conferencista de talla mundial en diversos foros públicos y privados con una audiencia estimada de 80,000 ejecutivos por año. Pero lo que más me gusta de la biografía, y estábamos charlando antes de empezar, es su filosofía personal, que se basa en tres ejes rectores, que son amar a Dios, no morirse con la música adentro, esa me encanta también, Eduardo, y dejar este mundo mejor del como lo recibió, por lo que está obligado en honrar su frase, lo mejor que hoy puedes hacer es de lo mejor de ti. Entonces, me encanta, abogado Eduardo Reyes Díaz Leal, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros Gracias, y gracias a te paso ustedes. la palabra. Gracias. Muchas gracias, Marilisa, Marcela, todos los que están aquí, los que han mandado un corazoncito, un aplauso, una sonrisa, un dedo hacia arriba. Gracias. No, soy feliz de poderles servir, aunque aquí UPS, híjoles, me mandó un tema complicado. Voy a mandar solicitud para que me dejen compartir mi pantalla, si son tan amables. Ahí aparece mi pantalla nada más. Marcela, ¿me ayudarías a confirmar que están viendo, entendiendo el de minimis, lo que esto Sí, significa? correcto, Gracias. Eduardo. Nunca pensé, porque la preparo muchísimo, que me iba a costar tanto trabajo entender lo que querían hacer con la de minimis. Y bueno, pues yo no te puedo traer todo el rollazo de lo que tuvimos que estudiar. Tuve mucho apoyo del equipo de GBI, sí, de los consultores de abogados. Y hay una frase que me encanta, es, si yo no lo puedo explicar en pocas palabras, tampoco lo entendí. Entonces traté de explicarlo en pocas palabras, vamos a ver cómo está evolucionando, para qué demonios sirve. Y lo más importante es cómo tú y yo lo podemos aprovechar para que sigamos haciendo negocios internacional. Así que gracias UPS, puedes descargar mi presentación, bueno, seguro UPS te la va a mandar, pero también la puedes descargar con algunos anexos de mi Twitter, @RDL7, le ponemos hashtag minimis con M grande al principio, la M capital, y ahí la vas a poder tener. ¿De qué estamos hablando? Fíjate que en forma más sencilla lo podemos poner en este preámbulo. Regla de minimis. Tiene como objetivo esa regla de negocio facilitar el comercio transfronterizo de pequeños envíos, lo que esto signifique, eximiéndonos de ciertos requisitos aduaneros, entre otros pueden ser impuestos, entre otros pueden ser permisos, entre otros sobre todo la formalidad que a veces se torna complicada de parte de la aduana, ya sabes, pedimentos, declaraciones, certificados de origen. No debemos de confundir, y aquí hay una acotación, con la otra regla de minimis, porque hay otra regla de minimis también en el TEMEC, que es la que nos permite conferir origen, incluyendo con partes no originarias, siempre y cuando esas pesen menos del 10% del peso total en ropa, confección o textil, o del 10% de valor en todas las demás mercancías, con excepción de la industria automotriz. Pero bueno, hay una regla de minimis para regla de origen, pero la que tú y yo vamos a ver es la regla de minimis que facilite el comercio transfronterizo. ¿Para qué la armaron? Y eso me encanta. Déjame aquí empezar con una estadística que me van a matar porque parece del cuento de Cachirulo. Bueno, aquí nadie va a recordar que es de Cachirulo ni de Chabelo, pero que parece de los cuentos modernos en donde yo te digo que 2,000 empresas mexicanas, 2,000 empresas mexicanas hacen el 80% de la exportación. Y en importación, si bien es cierto, México cuenta con 130,000 importadores que están registrados en el padrón, el 80% de las importaciones no lo hacen más de 3,500 empresas. Es la famosa ley de Pareto. En Estados Unidos la cifra es ligeramente distinta, no creas que tanto, pero digamos que el 50% del comercio exterior de Estados Unidos lo hace la mediana empresa.
y el otro, pocas empresas que son las grandes. Quiere decir que el comercio internacional, y eso no pasa en México, Canadá, Estados Unidos, sino pasa en Alemania, en propio Japón, pasa también en China, pasa en Chile, en Colombia, de donde es María Luisa, el comercio exterior es de los grandes. Entonces se impuso en el TEMEC un único propósito: facilitar el comercio electrónico, que es una realidad que tenemos. Yo no conozco a nadie que no haya comprado en alguna de las plataformas, en Amazon, Mercado Libre, y ya sé, si me regaña alguien de aquí de UPS, pues está sacando marcas, pues cóbrenle la publicidad a ellos, que no hayamos hecho compras a través de plataformas electrónicas y que hayamos recibido algún tipo de pedido en nuestro escritorio o en la casa. Y esto ha provocado que participe la pequeña, yo diría la mediana empresa. Entonces el propósito es cómo le hago para que los que somos chiquititos podamos participar. Y entonces ellos dicen, bueno, si usas comercio electrónico, eres pequeño o mediana empresa y ya vendiste un libro, o vendiste unos zapatos, o vendiste, te tengo que proveer de mecanismos que te faciliten la entrada, eliminando barreras, déjame llamarle burocráticas, eso no necesariamente es malo, que sea de acceso fácil a mercados globales, está increíble, y la reducción de costo de las aduanas. Hace muchos años, digamos, antes de la pandemia, digamos, hace 10 años, para que alguien pudiera pensar, voy a mandar una cajita de unos dulces o unos tenis a través, por supuesto, de UPS, para que llegue a mi primo que está en Kansas, bueno, te cuesta un montón de dinero, pero las cosas han cambiado, porque se está tratando de procurar que no sean nada más los grandes los que participan del comercio internacional. Esto hace que le dé relevancia a la regla minimis para el comercio electrónico, que está, y tú y yo lo sabemos, en auge. Este es el comercio digital, en donde nosotros los consumidores, tú y yo, nosotros, no importa que seas de Colombia, tenemos prisa y quiero mañana mis tenis. Bueno, en algunos casos lo quiero hoy y no queremos demasiadas complicaciones. Así que digamos que la esencia o el core business de la regla de minimis es reforzar la competitividad de todas las que son empresas no participantes naturalmente del comercio internacional. Pero además es importante decirte que tiene un impacto en la economía. Al existir nuevos tiradores del comercio internacional, tanto importadores como exportadores, por supuesto que hay una derrama económica, hay un impacto no solamente tributario, sino también en la utilización de servicios de la cadena de suministros, los proveedores que generaron empleos, etcétera, etcétera. Así que por fin se fijaron en esto, y aquí voy a entrar aquí a una especie de anécdota. En alguna ocasión me tocó trabajar ahí en Cartagena, justamente en Colombia, y todos los agentes aduanales que estaban ahí, año 2009, estaban en contra del comercio electrónico, no por el sí mismo del comercio electrónico, porque le estaban quitando trabajo. En mi disertación yo les dije, yo no sé por qué nos preocupamos, estamos hablando de un comercio que no existe. Es decir, el que ya existe, ya lo están ustedes operando. Le hablaba a muchos agentes aduanales de Latinoamérica. Lo que ha hecho es generar un comercio que nunca había existido. Así que esto viene fortaleciendo la economía, y no digo que yo les cambie su forma de pensar, pero la práctica del comercio electrónico, la práctica de los envíos de pequeño valor han estado impactando positivamente hacia todos. Y entonces ha llegado el momento de describir qué es la regla de minimis. Por cierto, en esta especie de conferencia, digo, conferencia mía, medio chafa, nos vamos a resolver cuando menos 4 preguntas, siendo la primera, ¿qué es la regla de minimis? Es el establecimiento de umbrales. Umbrales es el monto máximo para el valor de artículos que puedan ingresar a un país, exento de esas barreras, que pueden ser arancelarias, pueden ser de otra clase de impuestos como el IVA, de ciertos requisitos, documentación, padrón, entre comillas pongo padrón, pedimento, y lo que está facilitando la participación de estas empresas en el comercio internacional. Digamos que ese es el resumen más sencillo de lo que es la regla de minimis. Sin embargo, aquí en UPS nos pusimos un objetivo. Vamos a entender la regla y sobre todo vamos a ver si la puedes tú utilizar. Así que déjame llamarlo esto un régimen, es el régimen de minimis. Pero que en Estados Unidos no es la única alternativa para importar mercancías de bajo valor. Si la regla de minimis es la que está consagrada en el capítulo 19 del TEMEC
pero dentro del sistema aduanero norte, voy a hablar de Estados Unidos y luego hablaremos de México y luego veremos en dónde la puedes utilizar y cuáles son las recomendaciones. Pero dentro de Estados Unidos no es la única mecanismo de importación de mercancías de bajo valor. ¿Por qué? Porque efectivamente está la regla de minimis que permite la entrada sin aranceles a envíos inferiores, estamos hablando de Estados Unidos, inferiores, iguales o inferiores a $800. Y esto me da un procedimiento simplificado. La libero únicamente con el manifiesto de embarque, y con el conocimiento de embarque, luego lo aclaro. Y si bien los bienes estuviesen regulados a través de otras agencias, digamos, permisos de salud o de medio ambiente o qué sé yo, no podemos utilizar la regla minimis, pero tienes otros 3 tipos de entrada de bajo valor. Esto estamos hablando de envíos de mensajería postal u otros medios, es decir, independientemente de cómo llega la mercancía. El beneficio en la regla de minimis es de acuerdo al capítulo 19 que llevamos platicando. Cuando tu valor es menor a $800, puedes utilizar el procedimiento minimis, que es una entrada informal. Existe la entrada, es legal, es informal, pero que el artículo 7.8 del TEMEC me pone limitantes, pero dice cada país puede poner el máximo de lo que es un envío de poco valor. En ese sentido, Canadá lo estableció en $40 canadienses y hasta 150 libres de aranceles. En el caso de México, nosotros lo pusimos de $50 y hasta 117 libras de aranceles, lo vamos a analizar. Pero a estos envíos, inclusive el norteamericano, que ya sabemos que es de $800, le vienen a recaer las más de 9 órdenes ejecutivas que han impuesto aranceles. Es súper padrísimo cómo María Luisa lo presentó con 3 circulitos. Sin embargo, esos 3 circulitos de aranceles provienen de 9 órdenes ejecutivas y media. Digo y media porque hubo una especie de corrección. Y esos cambios recientes, y aquí entro a hacer la única aclaración importante, es que en la regla de minimis, que sigue estando igual a pesar de las órdenes ejecutivas, lo vamos a demostrar, lo único que hizo es prohibir la utilización de la regla de minimis a los productos provenientes, y dije bien provenientes, de China o Hong Kong, independientemente de su país de origen. Es decir, si yo vivo en Singapur y quiero mandarte a ti allí en Estados Unidos algo de abajo de $800 que esté libre de alguna otra regulación, de alguna otra agencia, sin problemas lo puedo utilizar. Pero si yo se lo mando a Hong Kong para que Hong Kong te lo manda a ti, no puedes utilizar la regla de minimis. Entonces, que utilizo cualquiera de los otros 3 tipos de entrada informal. Así que tengo que aclarar cuáles son las formas de importar mercancías abajo de $800. Primero, claro, está la regla de minimis. Tengo entrada informal, libre de aranceles, libre de impuestos y está prohibida hoy para China y para Hong Kong. Tengo un segundo tipo para importar mercancías de pequeño valor, que se llama así en Estados Unidos el tipo 86. Es una declaración electrónica para mercancías sujetas a regulaciones de otras agencias. Es decir, si yo te hice un envío a través de minimis o quería usar minimis, está abajo de $800, no viene de Hong Kong, pero requiere un permiso, digamos, de la FDA, no puedo usar regla de minimis, es un tipo, sino tengo que utilizar el tipo número 86, que es forma electrónica. Sigue siendo de bajo valor. Y también puedes utilizar la informal. Este es un tercer tipo, le vamos a llamar el tipo 11, que es para los casos que no tienen derecho a utilizar de minimis. Bueno, ahí está China y ahí está Hong Kong. Y a pesar de que es casi informal, sí exige más requisitos para su entrada formal. No alcanza a ser la del pedimento, agente aduanal, reconocimiento aduanero, pero sí tiene más requisitos que la primera. Y cuando una aduana te exige más requisitos, es que necesita tener mayor control, necesita tener mayor seguridad. Pero existe un cuarto tipo de entrada casi informal, que le llaman en Estados Unidos del tipo 01, o sea, tengo tipo 01, tipo 11, tipo 86, tipo de minimis. Y este es obligatorio si hay pérdida del beneficio de minimis.
ya sea por origen, por control, qué sé yo. Vamos a ver cuáles son las mercancías que están prohibidas de utilizar las mercancías a través de la regla de minimis. Pero quédate con la idea que si tú quieres mandar a Estados Unidos o vives en Estados Unidos, quieres traer algo allá, tienes 4 tipos informales antes de tener que recurrir a una importación, vamos a llamarle formal, a través de agente aduanal con todo lo demás que tú conoces. También existen los envíos postales internacionales. A los envíos postales le dan un tratamiento especial con aranceles fijos o ad valorem para China y Hong Kong. Entonces tú dices, oye, yo estoy aquí en Hong Kong, quiero mandarle algo a Eduardo Reyes que vive en Houston, que no sé si vive en México. Bueno, puedes usar el mecanismo postal. Digamos que entonces se muestra lo postal para que le puedas aplicar alguno de los otros 3 procedimientos, vamos a llamarles semiformales de la importación. Habiendo dicho esto, entonces, ¿cuáles son los requisitos por forma, es decir, por esos tipos de importación? Si es la regla de minimis, tu valor máximo es de $800, no pagas impuestos, como puede ser el IVA, y quizá por eso el presidente Donald Trump decía, oye, parte de lo que le agrede a Estados Unidos que vas allá a México, a Colombia, a qué sé yo, y me estás cobrando impuestos adicionales al arancel. Se refería a él al IVA, así lo declaró él. Pero aquí está claro, es libre de IVA, libre de arancel, pero no puedes meterlo si tienes exigencias de algunas otras agencias. En el tipo 86, ¿te acuerdas que hablamos del 86, 1 y del 11? El valor máximo también es de $800, también está exento de impuestos y de aranceles, pero aquí sí, si está sujeto a las otras agencias como el FDA, etcétera, etcétera, te obligan a que haya una transmisión de carácter electrónico a través del sistema electrónico que los norteamericanos estadounidenses le llaman el ACE. El tipo informal 11 es no puedo aplicar de minimis, pero es solamente para algunos productos permitidos que sin poder utilizar minimis, quizá en teoría deberían de exigir una fianza. Al momento de importar en Estados Unidos te exigen una fianza. Aquí te los eximen. Es un mecanismo informal con declaración aduanera, no pudiendo aplicar cuando hay agencia o cuando hay regla de minimis. Y finalmente, si vas a utilizar el tipo 01, utilizaremos la fórmula 7501 de la Custom Borders Protection, que es un pedimento, es un entry summary, se transmite al ACE, o sea, se transmite al sistema electrónico, pero aquí sí tengo que cumplir confianza y tienes que cumplir con todas las formas. Sin embargo, son 4 formas en que tú puedes acceder al mercado de Estados Unidos, que es lo que estamos aquí tú y yo discutiendo. En cuanto a los procedimientos de los envíos postales, dependen del país de procedencia. Puede ser que la CBP, que por cierto, la CBP se gasta 40 centavos de cada dólar de su ejercicio aduanero para la aduana postal. Eso es lo más complicado que ellos tienen. Y entonces puede requerir entrada formal, solo dependerá del oficial de aduanas. Ahora, hagamos rápidamente una comparativa en las modalidades. Regla de minimis, dijimos que era libre de arancel. No lo puedo traer si viene de China o Hong Kong como procedencia. Uso el 86, puedo entonces presentar nuestras regulaciones de otras agencias. No las debes de entender como una entrada informal, es una entrada informal, o una entrada formal simple, pero decimos que no es tan simple porque hay que utilizar el sistema de transmisión electrónica. El tipo 11 es acceso amplio, puedo meter un montón de cosas, no me exigen una fianza, pero tengo que sujetarme a otros procedimientos por el tipo del envío. Y finalmente el tipo 1, puedes traer lo que tú quieras. Es un trámite prácticamente completo y requieres la fianza, aunque eventualmente te pueda dar alguna excepción. Y en esta misma comparativa, si lo traigo por envío postal, tienes un tratamiento especial con aranceles fijos o bien porcentuales ad valorem, específicamente para China y Hong Kong. Es decir, lo que dijo la orden ejecutiva es no puedes usar regla de minimis, tú China o Hong Kong, independientemente del origen, pero sí puedes utilizar los envíos postales. ¿Por qué? Porque es donde estamos gastando un montón de dinero en el control de los envíos. Ahora, regresando a la regla de minimis. Ya dijimos que vale $800, no lo puedo usar si es China o Hong Kong. Pero tengo otras prohibiciones. Si tu mercancía está sujeta a remedio comercial, bueno, cuota compensatoria, bueno, derechos antidumping.
En virtud de que la tarifa dice que esa mercancía está susceptible de haber recibido prácticas desleales, independientemente porque ya no viene de China ni de Hong Kong, pero está sujeto a Vietnam o a México inclusive, ya no puede usar la regla de minimis, aun cuando no requieras otras agencias o estés abajo de los $800. Tampoco puedes usar minimis cuando tus bienes están sujetos a cupos. Por ejemplo, la ropa. La ropa que no alcanza la regla de origen está sujeta a un cupo que se llama TPL, Tariff Preference Level. Esos cupos que son populares en Estados Unidos, es decir, que me dan algunos beneficios hasta cierta cantidad, no puedo utilizar el esquema de minimis. Como tampoco productos que estén grabados por otras leyes, ellos le llaman códigos de rentas internas, como es el alcohol y el tabaco. Esos están sujetos a impuestos distintos al IVA o distintos al arancel. Tampoco puedo utilizar a la regla de mínimos. Como tampoco mercancías con tarifas no exentas por otras agencias federales distintas a la agencia comercial, es decir, a lo que en México sería la Secretaría de Economía. Y claro, vuelvo a insistir, está hoy prohibido, ahorita te voy a decir en qué orden salió, los bienes provenientes de China o Hong Kong por órdenes ejecutivas o así le vamos a llamar en este material, recientes. o órdenes ejecutivas, mira, en el material te puse en anexos todas las órdenes ejecutivas, pero que nos impactaron en la regla de minimis. Dentro de las más de 9 órdenes ejecutivas, hago un resumen, tengo una orden ejecutiva contra de China, que le impone un arancel de 145%, pero temporalmente por 3 meses está reducida al 30% en aras de negociar. Tengo 2 órdenes ejecutivas contra Canadá y contra de México, por lo que se nos cobra el 25% del arancel, excepto en la energía de Canadá que se le paga el 10%. Tengo una universal para autos y autopartes que paga el 25%. Que me la exentan a componentes de Estados Unidos. Y hay un ajuste para el 29 de abril de este año, que dice que si tú pagas el 25 universal, no tienes que pagar el 25 de la general del orden ejecutiva número 2. Y aquí es donde el presidente Trump exentó las mercancías del TEMEC. Pero dice que México debe de reforzar su administración y control de las mercancías que están con propiedad intelectual. Eso recientemente se publicó. Además de esto, hay 2 órdenes ejecutivas, una contra Canadá y otra contra México, con otros países, para que paguemos el 25% si importamos acero o aluminio. Ya te podrás imaginar que lo que quieren es defender su industria de acero y aluminio en Estados Unidos. Pero también hay órdenes varias ejecutivas que hablan de la regla del minimis, que es donde me prohíben a China y a Hong Kong. Y finalmente algo que todo el mundo recuerda, The Liberation Day, en donde el presidente Trump marcó 2 órdenes ejecutivas. Espérame que ya se me fue esto de rapidísimo, espérame, algo estoy haciendo mal, ofrezco una disculpa, pero la tecnología no me ayudó ahora. Una es el universal para todo el mundo del 10%, pero para México es del 12%, mientras que no arreglemos el tema del fentanilo y de la migración. O bien, los recíprocos, a los que Marolisa se refería, que afectó a 60 países con aranceles específicos. Estas órdenes ejecutivas, que ya las conoces, ahí está en la tabla y puedes descargar la presentación en mi Twitter, #minimis, tiene un impacto importante. Hablo de la de minimis. El 1 de febrero se publica la orden ejecutiva 14695 y le pone para minimis el 10% del orden para bienes chinos. Y luego me prohíbe la importación solo de China, no de Hong Kong, en la utilización de minimis. El 5 de febrero se publica la 14200, son las ejecutivas, y le da una aplicación temporal de minimis para China. Sí puedes usar minimis, pero aclara la orden mientras que encuentro un mecanismo más efectivo. El 3 de marzo sale otra orden ejecutiva, 14228, que el arancel lo incrementan del 10 al 20% contra de China. Y justamente por lo que decía Marolisa, por falta de apoyo en el control o en la reducción de las drogas, específicamente el fentanilo. El 2 de abril se emite otra orden ejecutiva, la 14256, y prohíbe, otra vez, ya la habían desprohibido, el uso de minimis para China y ahora me incluyen a Hong Kong.
Le establecen aranceles fijos o ad valorem para envíos postales de China a Hong Kong a través del medio postal y dicen ellos tienen que pagar el 30% de valor comercial o una cuota fija de $25 que se incrementaría eventualmente el 1 de junio a $50. ¿Ya acabaste, Eduardo? No. En la orden ejecutiva 14257, el famoso Liberation Day, que esa tabla todo el mundo la conoce, esa toda la tabla que le ponen a cada uno su propio arancel, y luego yo saco de broma algo que me regalaron, y dice, bueno, también contra Narnia, y también contra Júpiter, y contra Wakanda. Y yo decía, pues qué chido, a Júpiter le fue bien. Se publicó esta orden ejecutiva, que tiene la 14257, vamos a llamarle Liberation Day, que es universal del 10% contra todos, México el 12%, y esto es para presionar al mundo, ayúdame con el tema de drogas inmigrantes. Y se publica una segunda, que es la de la reciprocidad, el anexo 1, en donde hay una lista de aranceles específica contra 60 países, y a China le pone el 34. Pero al sumarse con el arancel, es que me vas a matar, de la orden ejecutiva 14228, resulta que de China en aquella época tenían que pagar el 54%. No habíamos acabado de digerir la 257 cuando se publica la 259 y se incrementan los aranceles a partir del 8 de abril. En el anexo 1, que habíamos dicho de la reciprocidad, a China se le aumenta el 84%. Que al sumarse con la orden ejecutiva 14228 me resultaba el 104%. Y para envíos postales de China y Hong Kong, a los que ya les había prohibido de minimis, se les cobraba el 90% del valor comercial o una cuota fija mínima de $75, que decía la orden ejecutiva 259, se va a incrementar a 150, cuota fija a partir del 1 de junio. Alto. Quiere decir, Eduardo, que si yo estoy en Hong Kong y mando unos tenis a mi primo carnal que está, no lo sé, en Boston, que me encanta, y lo mando por la vía postal porque no puedo usar minimis, yo tengo que pagar el 75% de los tenis Wii, pero mínimo perdón, yo tengo que pagar el 90%, sí, pero mínimo 75%. Y si los tenis llegaran el día 2 de junio, tienes que pagar el $150. Ya acabaste. No, el 9 de abril, por eso es tan complicado el tema de los aranceles, se publica la orden ejecutiva 14266 y dice, ¿te acuerdas del anexo 1 de la orden de reciprocidad? A China se le incrementa el arancel a 125%, que al sumarse del 20% de la 14228, resulta que si mandas de China vale 145%. Y para envíos postales de China y de Hong Kong, tendrás que pagar el 120%. ¿Te acuerdas? Traíamos $90 atrás, ahí están el 90% del valor comercial. Ahora traes el 120% del valor, pero me elevan la cuota fija de $100, que el 1 de junio se incrementaría a $200. ¿Acabaste? No. Después del 10 de mayo, el 12 de mayo, el presidente se dice en el mundo jurídico, recula, pero eso no es grosero, a través del orden ejecutivo 14259, 12 de mayo, en donde dice, ¿te acuerdas del anexo 1? Es decir, de la reciprocidad, no me acuerdo. Le reduzco a China el arancel del 125 que traíamos de la 266 al 34%, que al sumarse con la 14228 resultaría un 54%. Pero en esta misma orden del 12 de mayo, dice, pero, por 90 días te lo reduzco a 30%. ¿Cómo quedan los envíos postales? Se reduce del 120% del valor comercial al 54% o su cuota fija de $100 fijos. Y sabe una cosa, no soy adivino, pero conozco tu pregunta. Tu pregunta es, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Hablaste de 9 órdenes ejecutivas y seguramente no mencionaste muchas de las que habíamos hablado. Lo que dije es solo 3 cosas. Número 1, que la regla de minimis sigue exenta. Es seguir y seguirá siendo exenta. Pero con procedimiento informal simplificado. Ah, qué bueno. Pero no lo puedo usar provenientes de China o Hong Kong. Segundo,
Si vas a mandar envíos de China o Hong Kong, que el caso que estamos usando ahorita es envíos de México para allá, se creó un procedimiento simplificado alterno, en donde pagan los aranceles específicos, que ya los vimos. Y tercero, que las importaciones de bajo valor distintas a la regla de minimis están sujetas a aranceles más altos para China y para Hong Kong. Es decir, hasta hoy, porque no sé si mañana o en la noche va a haber otra orden ejecutiva, esas son las reglas del partido. Si esto es así, entonces ya tienes el panorama completo para Estados Unidos. ¿Qué recomendaciones me haces, Eduardo? Identifica el origen, naturaleza y valor real de cada envío. Importante, porque voy a exportar. Anticípate el cumplimiento de otras agencias como FDA, etcétera, etcétera, que entonces te prohibirían utilizar la de minimis. Evalúa si no usaste de minimis, si te fuiste a la 01 a la 11, si requieres fianza, algún tipo de entrada formal por el tipo de la mercancía. Confirma la vigencia de las órdenes ejecutivas que hasta hoy, que es 27 de mayo, las tienes actualizadas. En la noche ya no soy responsable. Y asegura que la documentación respalde la modalidad de la entrada elegida, que ya tienes 4, más la de los envíos postales. Conclusión de la regla de minimis para Estados Unidos y ahorita entro a la de México. Es útil, pero yo diría que no es general. Y hoy no sabemos si es permanente. Existen otras alternativas para importar productos de bajo valor, ya los conociste, 4 más postal. Las órdenes ejecutivas han restringido la elegibilidad de productos chinos y de Hong Kong, pero provenientes de allá, los puedo mandar de aquí, no tengo problema. Y es una estrategia de cumplimiento aduanero proactivo. Es indispensable que mitigues riesgos y optimices costos. ¿Es útil la regla de minimis? Por supuesto que sí. Pero Eduardo, ¿qué pasa si yo quiero usar la regla de minimis, pero para importar? Yo quiero decirle a un norteamericano, mándame algo que tenga un valor bajo. Vamos a ver las reglas para el régimen de minimis en las importaciones de bajo valor en México. Hay alternativas en México, sí, envíos por medio de la aduana postal abajo de $1,000. A muchos no nos gusta porque creemos que se pierden, lo digo con respeto, las mercancías. La pequeña importación, la que se llama L1, que en frontera tengo hasta $5,000, pero en todos los demás casos tengo hasta $4,000. La importación y exportación vía de agente aduanal, la franquicia de pasajeros y la franquicia que tienen los habitantes fronterizos. Pero centrémonos en la regla de minimis, que en México es la operación que hacen las empresas de mensajería y paquetería, a las que le dan 3 reglas, 373, 375, 376, para poder facilitar la operación, ya habíamos dicho, de las pymes o de la muy pequeña operación, pero sin perder el monitoreo. Fíjate lo que pasó. El SAT, conforme a su plan de fiscalización 2024, detectó, así lo declaran ellos, una posible evasión tributaria y regulatoria en los envíos por medio de estas empresas, no por la empresa misma, sino por los actores, porque utilizaban, dicen ellos, se utilizaba o se aprovechaban de un procedimiento simplificado. Luego entonces presumió la aduana de México que por una falta de control, por un exceso de simplificación, tenían que poner obligaciones más elevadas y más claras, pero en virtud de poder matar la subvaluación o disfrazando la descripción. Porque en aquellos ayeres, antes del 10 de octubre, si mi hija vive aquí, pero si estuviera en Nueva York y le mandaron un regalo a papá, entonces le decían regalo para papá, y no tenía la obligación de ponerse un reloj. Y entonces la autoridad no podía ver cuál era la naturaleza del producto. Así que en la segunda resolución de modificaciones a las reglas se emitieron y precisaron controles. Número 1, a las empresas de mensajería, que son a las que hicieron como el mecanismo de control, se les dijo que iban a renovar bianualmente su autorización, pero que si querían renovarlo tenían que mandar con 4 meses de anticipación su solicitud. Y les aumentaron los requisitos generales para su operación, sistema de trazabilidad para reducir el riesgo, mayores requisitos corporativos, esquematización de procedimiento de flujos. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que yo te decía que 4 de cada 10 centavos en Estados Unidos se destinaban aduanalmente al postal? En México no estuvieron dispuestos a invertirla a lo postal y se recargaron entonces en las empresas de mensajería, una estrategia un poco diferente. Tú te enteraste el año pasado que muchas empresas de mensajería cerraron porque no cumplieron o no quisieron cumplir o no podían cumplir
de esos requisitos. Por lo tanto, o fue revocada la autorización o ellos renunciaron a este derecho. ¿Quiénes quedaron? Los que tenían estos tres grandes elementos de control. Segundo, estos elementos de control fueron más precisados. Por una parte dijeron, tienes que describir las mercancías del regalo de papá, de Alejandra para el papá, y su valor, que antes no teníamos que declarar valor. Se nos obligó a usar el RFC de la contribuyente o de la propia empresa de mensajería y derogaron el RFC genérico, eran mecanismos de facilitación. Tercero, y precisaron que no podíamos usar reglas de minimis en México importation cuando no se señalaba valor, señalando valor sería 0, o si la descripción fuera genérica o no coincidía con las mercancías, o las mercancías que fueran transportadas por la vía marítima, o las mercancías con valor superior a $2,500, o bien teniendo un valor inferior a $2,500, este fuera un envío parcial de un pedido mayor a $2,500, algo complicado, y eso es porque nos exentaban de las normas oficiales mexicanas. En aquel entonces dijeron, no puedes usar mercancías, sí, no puedes usar ese mecanismo para mercancías sujetas a cuotas compensatorias, como tampoco en ninguna del capítulo 87, es decir, del transporte. No obstante esto, cuando se publican las reglas 2025, que son de carácter anual, viene la primera modificación a las reglas que pasó el 7 de abril. Y aquí hay una modificación, dice, perdóname, en regla de minimis sí puedes usar si vienen con cuotas compensatorias, siempre y cuando se paguen. Y mi provisión para el capítulo 87 vehículos se limitó únicamente a una sola fracción, 87116001. Sigue evolucionando. Las principales causales de revocación de la autorización era el incumplimiento de obligaciones fiscales, es un tema de ellos. Listarse en el supuesto de todas las empresas malas, se llama la lista negra, o el incumplimiento de cualquiera de los requisitos de la operación, es decir, lo que hace la autoridad a través de las reglas es centrar el control de la operación de minimis a las empresas de mensajería, que es diferente al de Estados Unidos. En esta regla de 2025 se adecuaron los derechos, se impusieron derechos y las cuotas mínimas, ahorita las aclaro. Y en la regla de 2025 también es donde se obligó a declarar el RFC, pero en cada partida del pedimento, no solo a nivel general del pedimento. Y me dijo, en envíos menores a $1,000 puedes poner el RFC de la mensajería. En envíos mayores a $1,000, pero menor a los 2,500, puedes poner el RFC de la contribuyente. Y en ese entonces me requería el padrón de importadores, pero había una contradicción con la regla de exención de padrón con la regla 1.3.3. Y es entonces el 7 de abril, la primera modificación, que se elimina la obligación del padrón, aunque se mantiene la obligación de declarar el RFC. Y a muchos nos da miedo, ¿eh? Cuando vas a recibir un paquete, te dice, oye, yo estoy aquí en la aduana, dame tu RFC, y le da miedo. Me decía alguien de la aduana, me están poniendo mucho el RFC de Claudia Sheinbaum y no sé qué, porque les daba miedo. Yo digo, pon tu CURP, no le veo ningún problema, porque no te está causando un daño. Pero regresemos al tema del ajuste de aranceles. Y te dice, para importar en México, a través de minimis, con valor inferior a $50, no hay impuesto de importación arancel, pero hay una cuota fija de $445. Esto claro que le está golpeando fuertemente a la pyme, es decir, hay una contradicción contra el propósito que se había generado. Si traigo mercancías provenientes de Estados Unidos y Canadá entre $50 y $117, pago el 17%. Si traigo mercancías entre $117 y tu umbral de 2,500, pagas el 19% del valor comercial. Para envíos provenientes de Australia, Brunei, Colombia, Chile, Japón, Malasia, etcétera, que tengan un valor a partir de $1, tienes que pagar una cuota fija de 445 pesos. Los demás envíos más de $1 hay que pagar el 19%. Y en cualquier otro caso que no esté antes en esta pantalla, tienes que pagar el 19%. El valor, nada más lo recuerdo, debe ser consignado en la guía aérea conocimiento de embarque. Ok. Resumen, ¿qué dijo? Si vas a utilizar el esquema
de minimis a través de tu pedimento T1, tienes que ser para envíos no mayores a $2,500. No requiere NOM cuando el valor del pedido no supere esa cantidad, ya lo platicamos. No es deducible en México para efecto del impuesto sobre la renta. Y no se nos permite acreditar, ojo, importante, no me permite a través de los envíos T1 acreditar el retorno de las IMEX. Una IMEX importó en IN, en lugar de sacar un pedimento de RT, puedo sacar un T1, sí, pero no puedes acreditar el retorno. Pero sí puedes utilizar la tasa cero. No te entiendo, pues del IVA. Yo exporto a María Luisa en Houston, y lo que yo le mande por pedimento T1 tiene mi nombre, tiene su nombre, sí puedes acreditar la tasa cero del IVA sin caso se lo hubieses vendido. También recuerdo que entonces hay nuevas tasas, incluyendo de cuotas, y los requisitos generales es declárame el valor, declárame la descripción y declárame los RFs de la mensajería en el encabezado y en el consignatario en cada apartado. Digamos que ya tienes ahí la película de los dominios. Ahora, claro, la pregunta brinca, hubiera puesto el dibujo solito. ¿Por qué eliminaron parcialmente la simplificación? Pero no solo en México, tanto en Estados Unidos como en México. Por la famosa guerra comercial, que ahí aparece en pantalla el dragón chino contra el águila de Estados Unidos. Y entonces decía Mr. Trump, es que China se está convirtiendo en la fábrica del mundo. Tiene un crecimiento del PIB que va a superar a Estados Unidos en el año 2030. Está participando fuertemente en las cadenas de suministro, tiene mucha agresividad en su e-commerce, se está convirtiendo en el líder tecnológico. Y entonces tú dices, espera, agresividad en el e-commerce, bueno, ¿por qué la guerra comercial? Nada más para acordarte, porque lo que antes hacía China bien, que era producir mucho y barato, ahora está mal porque se está comiendo el queso de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto, es una observación. Así que la estrategia de imponer aranceles contra China fue clara. Protege la industria nacional, reduce el déficit comercial y reestructura los acuerdos comerciales que, según Mr. Trump, no le convenían. ¿Y cómo lo hizo? Con aranceles, con remedios comerciales, con protección a la explotación laboral y con la eliminación parcial de exención arancelaria de aquello que les molestaba. ¿Qué les molestaba? La estrategia de China. China había puesto aranceles en contra de Estados Unidos, restringió. Perdón, Eduardo, no sé si es tu conexión, pero dejamos de escucharte. No, no te escuchamos. Soy yo. Ya, perfecto. Estoy a unos minutos de terminar y sigo aclarando, gracias, perdóname algo, seguir compartiendo. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Me puedes confirmar? Sí, se ve. Fortaleció su e-commerce, ahorita vamos a ver el cómo. Generó control de exportaciones críticas a Estados Unidos y se incrementó el consumo y aquí es donde hermano nace el nearshoring. Trasladó centros, yo diría, de ensamble hacia México. China entonces te dice, y ahí hay un pirata de Raúl Velasco, no creo que nadie se vaya a acordar de Raúl Velasco, pero ahí está el Raúl Velasco de China y dice, aún hay más. ¿Por qué? Porque yo necesito vender. Y entonces empezó a hacer venta directa al público utilizando procedimientos simplificados. Ahí estaba Shein, Temu, Alibaba. Empezó a generar piratería, es que lo pongo entre comillas, no tiene importancia, fina, a precios bajos. Yo te vendo lo que le compras a Coach, aunque sea sin marca. Y empezó a hacer alianza con otros países, los ofendidos, a todos los que nos había afectado los aranceles de Trump. Y empezó a tener lanzamientos tecnológicos con un liderazgo, yo diría, muy accesible. Ahí está el DeepSeek, entre otras. Entonces, esa es la razón por la que se combate. Ahora, entremos a la última pregunta. ¿Me conviene utilizar la regla de mínimos? Ya tienes las limitaciones, ya tienes las facilitaciones, ya tienes por qué se está cambiando, ya tienes quizá
la forma de presumir que quizá mañana haya otra orden ejecutiva. Yo diría, si quieres envío rápido a través de un procedimiento simplificado, que no estamos sujetos a regulaciones y que no sea procedencia de China y Hong Kong, yo diría, ponle una de las 4 palomitas que requerimos. Aquí tu tema es costos. En México, te recuerdo que la importación no es deducible. Es útil, segunda palomita, como una estrategia muy fuerte para pequeñas entregas. No dije pequeña empresa. Tenemos unos clientes que mandan toda su mercancía a frontera y a partir de ahí hacen su exportación en México y utilizan los servicios de UPS para dispersar en el mercado de destino. Hacen una mezcla increíble de los regímenes aduaneros para cumplir con todas las leyes de Dios. Y entonces están participando activamente no las pymes y las grandes en otros modelos de negocio. Tercero, esto te obliga a pensar disruptivamente saliéndote de la caja, como alguien decía. Hay nuevas formas de hacer comercio internacional. No te quedas nada más con el tema del costo. Simplificación para los compradores. Los compradores cada día somos más exigentes y más comodinos. Bueno, cuando menos yo, no tú. Y entonces, si quieres juntar la cuarta palomita, tienes que ser muy creativo. En la estrategia comercial, en el cumplimiento normativo. Bueno, gracias. Creo que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. No se te olvide que puedas descargar esta presentación en mi Twitter, @rdl7, hashtag Minimis. Hasta aquí mi reporte, Marce. ¿Qué hacemos? Ujú. Muchísimas gracias, Eduardo. Pues bueno, prácticamente estamos por terminar, estamos casi sobre el tiempo. Entonces, bueno, antes de que se nos vayan los participantes, nos gustaría mucho invitarlos al siguiente webinar, que es el 26 de junio. Vamos a seguir sobre esta misma línea de hablar sobre las tarifas, aranceles y es fortaleciendo el comercio global de México. Sin embargo, pues bueno, Eduardo, ya nos da tiempo, pero para todos los asistentes sí queremos compartirles que vamos a presentarles más adelante. Ok, ya les hablamos de qué sucede, ¿no? El antecedente que nos dio María Luisa, cómo se fueron gestando todos estos cambios de tarifas. Después fuimos a la parte ahorita que explicó súper a detalle y excelente Eduardo. Y finalmente tenemos soluciones que podemos ofrecerles a ustedes donde podemos generar este tema que buscamos en todas las empresas, ahorros en costos, optimización, maximización de recursos. Yo creo que es de las 3 cosas que más escuchamos en todas las empresas y nuestros negocios. Entonces, bueno, esténse pendientes para que podamos platicarles de estas 3 soluciones. Y si quieren, ahora sí, vamos a algunas preguntas que tengo por aquí. Una muy interesante de uno de nuestros clientes, Eduardo, a ver si logramos contestarla. Dame un segundito. Está un poquito complicada, pero bueno, voy a tratar de leerla. La de Benjamín. No tengo el nombre, pero dice, tengo una pregunta. Yo siempre envío a USA con UPS por Minimis cada semana a las bodegas de Amazon Estados Unidos. Pero tengo un producto nuevo que es un bundle, donde el 85% del producto, hablando del valor en dinero, es un producto hecho en México. Siempre lo he mandado solo y sin problemas, pero ahora le aumenté unas cosas pequeñas que son de origen chino, 8% del valor. Este producto lo adquiero aquí en México y otro producto de origen de Estados Unidos al 7% del valor. Lo adquiero aquí en México, no tiene ninguna regulación extra, entra directo a Minimis, menos de $800. La primera pregunta es si el bundle lo declaro como producto hecho en México en el Commercial Invoice, ya que solo se puede poner un país de origen en los formatos de UPS. Y la segunda pregunta que tengo es si tengo que declarar que viene de 3 diferentes países diferentes. ¿Pagaría impuestos sobre el producto que incluí de China y ya no entraría en Minimis? Qué buena pregunta. Tengo una duda. ¿Qué es un bundle? Pero No bueno, sé, Viri, si tengamos manera de... ahorita te digo, bundle. Creo que Ahora sí te la Benjamín puso está hablando que complicada. pone diferentes paquetes. Es un paquete o montón o as o grupo o fajo o lote o fardo o bulto o ramo. Es decir, es una bolsa de súper. Sí, Ok. Ahí estamos hablando de que hay 3 mercancías, una mexicana, una de Estados Unidos y una
de China. China. Ujú. Correcto, no es un set, por lo tanto no puedo declarar el hecho en México, salvo que ese bundle fuera un paquete destinado hacia lo mismo. Traigo un gato, bueno, lo bueno más fácil, traigo una botella de vino y una copa. Entonces el bundle tiene una esencia y entonces se clasificaría en una sola mercancía. Si el bundle entonces juega como un solo bien, regla tercera de clasificación, el producto es hecho en México. Ese es lo que le da la preferencia. Pero si no, entonces, y en el formato UPS me pide cuál es el origen, hay que poner México, pero los otros dos siguen siendo de su origen porque no están fusionados. Hubiera sido diferente si traigo un hilo chino y unos botones norteamericanos y la mano de obra mexicana, porque ahí habría que revisar la regla de origen. Pero yo diría que en una respuesta genérica sí estaría correctamente contestada. Aunque Marcelo hubiera dudado que la contestara, pero no pasa nada. No, no es cierto. Eduardo, y si me permites, Marce, otro ejemplo, tenemos Claro. un cliente, por ejemplo, que importa de Estados Unidos materia de Estados Unidos a República Dominicana. En República Dominicana pone cierto 25% de contenido de República Dominicana y después lo exporta a Estados Unidos. Ahí solamente tiene que pagar aranceles por la parte de República Dominicana, el 25%. El 75% no paga aranceles porque es contenido de Estados Unidos. Ese es otro ejemplo en otro mundo. Que en ese caso, María Luisa, es un solo producto. Es un solo producto, En el exacto, no es caso que un nos bundle. decía aquí, y siempre dice su Benjamín. nombre, que Ujú. son tres productos, porque es como una bolsa del súper, ¿no? Exacto. Y yo creo que ahí, Eduardo, tu punto y para Benjamín, algo que estamos enfatizando con todos los clientes, hay que poner toda la información, cuentas claras, chocolate espeso, porque lo peor que puede suceder es que se den cuenta que hay algo de China y no lo pusiste y ahí sí perdiste todo el producto. Entonces, mejor cuentas claras, chocolate espeso en ese sentido. Aquí en México decimos, cuentas claras, amistades largas. Sí, totalmente. Mi abuelita decía chocolate espeso, pero eso es muy colombiano. Correcto. Muy bien, pues creo que nos da tiempo de otra pregunta, si están de acuerdo. Está menos elevada, pero bueno, gracias por la respuesta. Eh, bueno, perdón, estoy aquí buscándola. Dice, entiendo que la restricción para China y Hong Kong está en función de productos fabricados en estos países, independientemente de cuál sea el origen del envío. ¿Podrías aclararlo? Sí, es que hablamos de muchas órdenes ejecutivas, ¿no? Sí. Lo que venga independientemente del origen, si viene de Hong Kong o de China, no puede usar regla de minimis. Es así de sencillo. Pero los productos chinos, ya lo hemos dicho, están sujetos a un impuesto. Si fuera regla de minimis, estoy exento, pero como no puedo aplicar regla de minimis, tengo que utilizar las otras formas de importación. Y ahí tengo que pagar el arancel, que hoy contra China es del 30%, temporalmente hablando, que en algún momento María Luisa fue del 20%. Por eso es una discrepancia arancelaria. Entonces, regla de minimis, no me importa el origen del bien, si proviene de China o de Hong Kong, no puedo aplicar ese procedimiento. Tengo que aplicar entonces procedimientos alternos de bajo valor, pero ahí sí juega el arancel del origen, es decir, no de la procedencia, del origen de la mercancía. ¿No te convencí en la respuesta o te quedaste muda o se congeló el internet? No, no, Ni me no, está. convenciste, Eduardo, estás en lo cierto. Muy Sí, pues bien, pues dije, bueno, la ya no regué. nos... Mande. Muchísimas gracias. Pues bueno, María Luisa, Eduardo, muy, muy valiosa la información y yo creo que todos nos llevamos un gran aprendizaje. Déjenme, todavía tenemos algunas preguntas, sin embargo, ya por tema de tiempo no nos da oportunidad, pero vamos a regresar con cada uno de ustedes con respuestas. Les pongo aquí nuevamente el código en el que se pueden registrar para el 26 de junio. No olviden que los webinars, este que está sucediendo en este momento y el que fue el 10 de abril, ya están en YouTube. Les vamos a compartir las ligas por aquí, por el chat, para que los puedan visitar. Acuérdense que es abierto. Si ustedes creen que esto le puede servir a alguien de su empresa que sea de otra área, es bienvenido. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias y cerramos con esto. Que tengan buena tarde.
Gracias, María Luisa y Eduardo. Eduardo, muchas gracias. Me encantó tu presentación. Gracias a Gracias, no, todos. gracias a ustedes. Es un honor trabajar para ustedes. Gracias y felicidades. Bye bye. Gracias.